Iniciemos con el primer tema de análisis, un proceso penal que enfrentan dos presuntos integrantes de una pandilla. El Ministerio Público en este proceso reprodujo una llamada telefónica que fue intervenida, en la cual el dueño de unos mototaxis es maltratado y amenazado de muerte por no contestar la llamada telefónica para exigirle la extorsión del grupo criminal. Tiene que contestar, hijo de puta, no se va a morir, compadre. Se va a morir, si le liberta. Aló, pues viejo, contestar esa mierda, hijo de la gran puta, porque si no, nosotros sí te vamos a quebrar el culo, compadre. Acordate lo que te estoy diciendo, nosotros lo que queremos es la renta, compadre. Si no te vamos a matar vos, con uno de tus choferes vamos a matar, hijo de la gran puta. Y de todos modos, nosotros conocemos tu casa, culero, porque la neta de contestarnos esa mierda, nosotros lo que queremos es la renta, compadre. Nosotros no somos de ahí, compadre, nosotros somos de Mazate, con vos queremos hablar. Y si no nos pones atención, vamos a matar a cualquier hijo de la gran puta de los tuk-tuk. Esta fue la llamada amenazante que recibió en el 2014 el dueño de unos mototaxis en Mazatenango. Los integrantes de una pandilla tuvieron conocimiento de cuántas unidades tenía y le dejaron un teléfono celular para llamarlo y exigirle cierta cantidad de dinero a cambio de no atentar contra los pilotos. Las palabras soeces y el tono violento impidió que la víctima respondiera algo. Unos días después, uno de los pilotos fue atacado a balazos y murió. Este tipo de llamadas telefónicas aumentan a finales de cada año cuando los grupos criminales exigen bajo amenaza de muerte el aguinaldo, un pago extra a los pagos normales que realizan las víctimas de los chantajes. Bueno, y hablemos del fenómeno criminal que más tiene de rodillas a Guatemala en esta noche. Lo vamos a desnudar acá. El artículo 261 del Código Penal, al hablar de extorsión, reza lo siguiente: quien para procurar un lucro injusto o para defraudarlo obligare a otro con violencia a firmar, suscribir, otorgar, destruir o a entregar algún documento, a contraer una obligación o a condonarla o a renunciar a algún derecho, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Eso es lo que se define como delito de extorsión. Partiendo de esa base, Sandy, vemos que el delito de extorsión en general, porque también está la situación del delito de situación extorsiva de tránsito específico para estos casos, el delito de extorsión está tipificado pero con una pena muy leve, de 1 a 6 años, parece muy poco para la gran magnitud de este fenómeno criminal en Guatemala. Así es. Se piensa entonces de incrementar esta pena, pero Julio, yo te pregunto, ¿cómo está la situación actual, donde vemos que existe una gran cantidad de grupos delictivos que están extorsionando? ¿Tú crees que se puede disminuir y combatir este flagelo? La respuesta es simple, Sandy, no, porque si solo fuera por la pena, si solo fuera porque esté tipificado en la ley guatemalteca, pues no existiría, y al contrario, este fenómeno criminal va cada vez en aumento. Sí. Es tan exitoso para los grupos criminales que ahora, fuera del tema de las extorsiones de las maras, como tú has visto, están también los famosos imitadores, y vaya usted a saber en lo que se pone a averiguar si de verdad es un extorsionista real de pandilla o es un imitador, porque en cualquier momento, si uno hace lo que no corresponde, puede quitarle la vida, como en este caso. Por supuesto, pero aparte, mira, en el grupo de los imitadores, por ejemplo, sí, pues ellos, como bien dice la palabra, replican o ponen en práctica entonces este lenguaje que utilizan, las llamadas amenazantes, donde con malas palabras, con una forma tan cruel, tan dura, amenazan a las personas. Bueno, ellos precisamente en algunos casos no ejecutan los ataques, solamente amenazan de esta forma y pues reciben el dinero, pero se ha dado el caso también de estructuras de imitadores que iniciaron así y ya luego empezaron a ejecutar los ataques armados. Es decir, es un delito que va mutando, son estructuras que al final se dan cuenta de lo lucrativo que puede ser este tipo de delitos. Así es, Sandy. Por eso te decía al principio, y creo que para todos es esto muy claro, hoy por hoy, dentro de todos los fenómenos criminales a los cuales estamos sometidos como población guatemalteca, la extorsión es el que está de número 1, y es que realmente es tan lucrativo, como tú lo dices, que se producen millones de manera obviamente irregular para estas estructuras. Para seguir analizando este tema, Sandy, vamos a tener en pantalla, para que usted lo vea allá en casita, más información que nos va a dar más sustento
al análisis precisamente. Se debería aplicar una mayor y una mejor investigación a la vez que una mejor persecución penal para uno de los más grandes flagelos de la sociedad actual, que hoy por hoy parece no tener fin ni parece tener ninguna solución. El delito, como tú lo has dicho, es tan exitoso para las redes criminales que han surgido, como ya lo estábamos hablando en este instante, los imitadores, que se aprovechan de algo que es el pánico colectivo, y cualquiera puede sentirlo, obviamente, Sandy, ¿verdad? El delito debería ser revisado en el Código Penal para poder incrementar la pena, que aunque esto no va a ser la solución real, sí va a mejorar un poquito la forma de castigarlo, pero creo que al final de cuentas hay otro tipo de acciones que van a ser las importantes. Primero, el combatir el fenómeno real de la extorsión en sí es combatir a la pandilla, y combatir a la mara, sabes que es algo bien complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que con el solo hecho de capturar miembros de la estructura criminal de la mara y de extorsionistas se va a acabar esto. No, las causas sociales que hacen que este fenómeno surja, como la pobreza, falta de oportunidad, falta de empleo y un montón de situaciones más, eso es lo que debemos de combatir para ir revirtiendo esto. Si empezamos ahorita, tal vez a unos 20 años. El gran problema, Sandy, es que no iniciamos nunca. Definitivamente, pero mira, al final otra de las propuestas es que precisamente se logre castigar incluso a las personas que hacen este tipo de llamadas. Así es. Falsas prácticamente, donde se hacen pasar por un extorsionista, logran entonces extorsionar y obtener el dinero, pero al final yo no sé si llamarlo como una llamada falsa, porque si tú amenazas a alguien, si tú le sacas provecho, lo estás extorsionando, estás cometiendo un delito. Es correcto. Ahí es donde, fíjate, se está discutiendo ahora, ¿no? Porque eso es lo que quiere hacer el Congreso. Decir que con la sola llamada ya podemos tipificar el delito de extorsión. Yo creo que eso no hay ni que modificarlo. Porque si tú estás tomando el teléfono con esa intención, pues recordémonos una cosa que es muy de la teoría penal. Todos, ojo, sin excepción, todos los delitos tienen el grado de tentativa. Y si yo ya inicié el hecho criminal, pues ya desde ahí debe de castigarse como tal. No habría que legislar más para esto. Y es que al final el tema de la extorsión, si bien es cierto, es cometido específicamente y en gran número por los pandilleros. Así es. También hay civiles, como veíamos las estructuras de los imitadores. Entonces aquí el delito tiene que ser parejo. Parejo para todos, y con el solo hecho, como tú bien decías, de tomar el teléfono con esa intención. Porque obviamente para que se cometa un hecho criminal que se pueda catalogar como delito, tiene que existir toda una planeación, un iter criminis, como se llama. ¿Qué es ese iter criminis? El hecho de que yo piense en hacer el mal, de causar un pánico y de querer tener, pues obviamente, algo a cambio, que en este caso va a ser dinero. Si eso ya se cumple con el solo hecho de que estoy tomando el teléfono para amenazar a alguien que lo que le quiero sacar es dinero, pues ya no hay que esperar más nada. Ahora, el gran problema va a ser poder seguir estas estructuras. ¿Sabes por qué, Sandy? Porque algo que todavía no hemos entendido como sociedad, que la mejor arma que tenemos en contra de este delito es la denuncia. Porque lo primero que te van a decir es no denuncies, no avises a la policía porque te vamos a matar a ti y a tu familia. Y es al contrario, lo primero que se tiene que hacer es denunciar. Por supuesto, pero también la denuncia tiene que ser acompañada entonces de esta investigación pronta, de esta investigación profunda que se puede hacer. Y nos ponemos a pensar entonces la cobertura que tiene el Ministerio Público, la policía versus las estructuras que cada vez se están ampliando más. Entonces, ¿cómo quedamos ahí? ¿Cómo queda la balanza? Pero te lo manifiesto con este caso. ¿Qué pasó aquí? No se denunció a tiempo. Al final de cuentas, en este que acabamos de presentar, se cayó en el juego de la extorsión, y como no se pagó, pero no se hizo nada más, terminaron matando a una persona, a un piloto de... Entonces, al final de cuentas, terminan matando gente. Entonces, lo mejor que hay que hacer es inmediatamente dar el aviso y poner la denuncia donde corresponde. ¿Por qué? Porque también, aunque no se tiene el número suficiente, estamos de acuerdo, ¿no?, de agentes policiales, en muchos casos también los agentes policiales han logrado interceptar estas situaciones y actuar antes de que esto pase. Sin embargo, tenemos que mejorar mucho todavía en el tema de seguridad, mucho en el tema de inteligencia, y entender, Sandy, que la prioridad de prioridades de Guatemala hoy por hoy es la seguridad. Entonces necesitamos el doble de policías, necesitamos el doble de inversión en situaciones que nos brinden a los guatemaltecos un país mucho más seguro. Julio, te pregunto, al final entonces, si se logra endurecer las penas, que la verdad no estaría mal. No estaría mal. ¿Se lograría combatir en sí cuando sabemos que en muchas ocasiones las extorsiones incluso son dirigidas
cárceles? Bueno, yo creo que tendría que ser, sí, son dirigidas en muchas ocasiones de las cárceles, eso es lo más dramático, porque entonces, encima de todo, cuando logras capturar a alguien, sigue delinquiendo. Solo le cambias el domicilio. Exacto, y le da seguridad, ¿verdad? Entonces yo creo que tiene que ser como conclusión con lo que tú me decías, algo que vaya combinado, un endurecimiento de las penas, una buena investigación criminal, un sistema de justicia que logre aplicar entonces esas sanciones que sean ejemplares, y al final de cuentas también que la fase preventiva de la Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio Público empiecen a desenmascarar y a quitar esas estructuras criminales, pero no sin antes brindarle al país lo que necesita, que es que cada niño que nazca tenga asegurado la educación, tenga asegurada la salud y el desarrollo y el trabajo para cuando sea grande. Así no se van a meter a delinquir. Sí. Bueno, concluimos con este tema. Es momento de hacer una pausa. Lo invitamos a que continúe con nosotros. Tenemos varios temas pendientes que le queremos dar a conocer. Somos a la medida. Es momento de conocer este tema desde Torre de Tribunales. Resulta que el Instituto de la Defensa Pública Penal espera finalizar el expediente de la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, para poder hacer la sumatoria de audiencias que debe pagar. ¿Pero por qué tiene que pagar ahora? Aquí le contamos detalles acerca de este estudio socioeconómico que se hizo. La ex vicemandataria deberá hacer efectivas audiencias donde recibió acompañamiento de abogados de la Defensoría Pública Penal. Al finalizar el caso, el instituto hará la sumatoria del pago de honorarios. Aquí quiero explicarles que para poder cobrarle a la señora ex vicepresidenta se realizó un estudio socioeconómico para determinar si tenía bienes o posibilidades de pagar. Como todos ustedes saben, ella tiene ahorita asistencia particular, por lo que da la presunción de que sí pudiera tener recursos económicos para hacerlo. Nosotros, como hacemos en todos los casos que lleva el instituto, en el momento de que la patrocinada o patrocinado se separa del instituto o termina el expediente, nosotros procedemos a cobrar conforme el arancel que tiene aprobado el Consejo del Instituto de la Defensa Pública para poder hacer efectivo el pago de honorarios. En este caso, se va a hacer. En una ocasión, Valdetti se rehusó los horarios de la asistencia. Sin embargo, el instituto contempla otra alternativa de pago. Sí se rehusó a pagar, pero el hecho de que se haya rehusado a pagar no exime de que existan otras vías para hacer efectivo un pago. La demanda. Podría ser. La sumatoria depende del número y tipo de audiencias que recibió Roxana Valdetti, por lo que deberá cancelar en un solo pago al finalizar la participación. Bueno, esto es de no creérselo, ¿no? El juez Gálvez había ordenado al Instituto de la Defensa Pública Penal realizarle un estudio socioeconómico a Roxana Valdetti. El resultado fue que debe pagar los honorarios correspondientes. Valdetti había asegurado en una audiencia del caso La Línea que no tenía ni un centavo para su defensa. En el informe, el Instituto de la Defensa Pública Penal afirmó que está en la capacidad de costear los servicios de un abogado particular. Bueno, yo no sé, Sandy, cómo definir esto. ¿Será de verdad ya el colmo de la desfachatez? No lo sé, pues, porque se hace asesorar en distintos casos por abogados particulares y para otro caso en específico solicita que sea un abogado de la Defensa Pública Penal. Ya los estudios socioeconómicos dicen que sí puede pagar, que todavía hay propiedades a nombre de ella, entonces creo que se está queriendo pasar un poco de viva en ese sentido. Yo creo que sí al final, pero lo que a mí me sorprende también, Julio, es que no debería existir primero el estudio socioeconómico antes de decir, bueno, Correcto. que la asista la Defensa Pública Penal. Así es, Sandy. Mira, has dado en el clavo. De hecho, precisamente el estudio socioeconómico debe de hacerse de rigor para saber si la persona tiene o no la capacidad mínima de costear un abogado de que va a hacer su defensa técnica. En caso de verdad que no lo tenga, entonces sí, el Estado debe, solo en ese caso, proporcionarle uno a través del Instituto de la Defensa Pública Penal. Y esto hay que cuidarlo mucho, ¿sabes por qué? Porque la Defensa Pública Penal tampoco es que tiene exagerada cantidad de abogados. Y aparte de ello, por atender entonces este caso, dejan de atender a otras personas que de sí verdad lo necesitan. Eso es correcto. Ahora,
que, con todo respeto, pues la ex vicepresidenta Roxana Baldetti venga a decir en este momento que no tiene para costear abogado particular. Yo no sé, no le encuentro lógica, no le encuentro sentido, ni tampoco, discúlpame, lo creo en lo particular. Pero una cosa es lo que yo pueda creer, otra cosa es lo que los estudios socioeconómicos han dicho, que dicen que sí tienen la capacidad. Yo no entiendo también la estrategia personal al final de cuentas de Roxana Baldetti. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también se supone que te va a atender de una manera más particularizada un abogado defensor que tú pagues, porque los de la defensa pública penal tienen una carga de trabajo demasiado grande. Pero mira, al final yo siento que sí es hasta cierto punto una estrategia, porque por ejemplo se ha dado el cambio de abogados, luego que llega alguien y dice, no juez, es que él no está enterado de lo que está pasando, por favor aplacemos la audiencia, y al final se va trazando y nunca se llega a una conclusión. Es una estrategia dilatoria, como tú lo has dicho, ¿no? Al final de cuentas, cualquier cosa es válida, me imagino yo, en la mente de la ex vicepresidenta y quizá en lo que le hayan dicho también sus asesores legales para ir retardando lo más que pueda cada uno de los procesos. ¿Te parece si analizamos más información? Porque también es importante que nuestros televidentes de la medida sepan lo siguiente. Según el informe, entonces, que emitió el Instituto de la Defensa Pública Penal, se comprobó de manera fehaciente que Roxana Baldetti todavía tiene no una, sino que varias, escucha esto, Sandy, propiedades a su nombre, las cuales podría usar como una garantía. Además, en otros procesos penales, donde también ella está como sindicada, está pagando actualmente a abogados particulares, porque de gratis no te trabaja nadie. Claro. Baldetti podría ser demandada si insiste en que se le paguen sus honorarios, me refiero a través de un abogado de la defensa pública penal, porque estaría, utilizando de mala manera los recursos del Estado. Por supuesto, Julio. Mira, al final estamos hablando entonces de que es una estrategia que utiliza, es una situación que únicamente está aplazando también las audiencias, pero sobre todo yo lo podría tomar, y no sé, tú me vas a corregir, como una medida desesperada al final. Sí, ya son medidas desesperadas completamente. Medidas que no sé tampoco a dónde la van a llevar y que al final de cuentas, por mucho que logre aplazar sus procesos, igual un día, tarde o temprano, va a tener que enfrentar la justicia. Aunque también recordemos una cosa, fuera de los 4 o 5 casos que se le están siguiendo en Guatemala, quizá el que más le interese que se atrase lo más que se pueda es el último de los procesos, la extradición que está solicitando Estados Unidos. Es que al final esa es una de las estrategias, porque según se maneja entonces, tiene que agotar todos los procesos que tiene Guatemala y luego puede enfrentar este proceso en el extranjero. Entonces, ahí podemos analizar entonces el atraso, porque algunos dicen, pero no le conviene más saber entonces cuánto tiempo le darían, cuál sería el resultado de cada caso. Es una estrategia, recordemos ese caso específico, y qué bueno que lo tocaste, Julio. Gracias, Andy. Sí, en teoría eso le convendría, lo que tú has dicho, pero ¿sabes la situación? Que aquí todavía ella puede tener ciertos privilegios, porque digamos, aquí en Guatemala ella no está mezclada con el resto de privados de libertad. En Estados Unidos, en un proceso de deportación, ahí va a estar como todo, sin ningún privilegio, al igual que están varios capos, por ejemplo, de narcotráfico, que están presos allá, y otras personas. Entonces, creo que eso es lo que pretende evitar. Como sea, lo que está haciendo Roxana Baldetti fuera de atrasar sus procesos, es creo que burlándose una vez más del pueblo guatemalteco, queriendo pasarse en este sentido de lista. Yo sé que esto suena bastante duro, y además lo que va a hacer es otro caso en contra de ella, porque va a ser demandada por esta situación. Así están las cosas entonces en Torre de Tribunales con el caso de Roxana Baldetti. Vamos a ver al final cuál es la medida, porque ella al parecer va a apelar esta decisión. Y bueno, también se le viene el contraataque, así que vamos a seguir hablando de esta situación. Ahora conozcamos otras noticias. El Ministerio de Finanzas Públicas obtuvo el certificado ISO 9001-2015 de gestión de calidad por la empresa System Certification. En el acto estuvieron presentes los presidentes, el presidente de la República, el vicepresidente, así como autoridades y trabajadores del ministerio. Pero se siente bien recibir una certificación ISO 9001-2015 y poderlo recibir de una institución tan longeva, tan madura, tan importante como es el Ministerio de Finanzas. Es la segunda certificación 9001 que yo recibo dentro de mi gobierno. La primera fue la Secretaría General, que le lleva un poquito de ventaja a todo el mundo, porque ellos, después de sacar la ISO 9001-2015, sacaron
la ISO 37001-2016, que esa certificación ISO es antisobornos. Pero los quiero felicitar porque todos ustedes pusieron el empeño necesario para poder realizar ese gran logro y poder ser hoy públicamente reconocidos y certificados con ese ISO 9001-2015. El Ministerio de Finanzas Públicas logró obtener esta acreditación luego de finalizar la auditoría documental y auditoría en sitio, que demostraron cómo los procesos del Ministerio cumplen con las normas y reglamentos nacionales. Calidad que tiene un aval internacional, no se descarga en una app, en el teléfono, no se pide por internet, se sufre, se trabaja y se esfuerza. Hoy llegamos a este momento en donde se los podemos entregar al señor presidente, al señor vicepresidente, a los guatemaltecos, y muchas veces es difícil llegar, pero más difícil aún mantenerse, y ese reto también lo asumimos el día de hoy. Asumimos también que el resto de direcciones va a contar con una certificación de calidad para nuestro siguiente aniversario como comunidad financista. El trabajo fue arduo. Implicó capacitar a más de 400 personas, formar 400 auditores internos y realizar 2 auditorías internas con acompañamiento internacional. Dar seguimiento a los planes de acción, así como el esfuerzo y dedicación a cientos de colaboradores. De acuerdo con la norma, el certificado ISO 9001-2015 es válido desde el 9 de octubre de este año al 9 de octubre del 2021. Hablemos ahora de noticias positivas para los médicos, porque tendrán el aumento de salario que han solicitado. Esto sí, si el Congreso de la República aprueba una ampliación presupuestaria para el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud podría solicitar una ampliación presupuestaria de 601 millones de quetzales. Esto para cubrir el aumento salarial que solicitan los médicos de distintas áreas del país. Sin embargo, está en manos del Congreso aprobarlo o improbarlo. Nosotros lo hacemos, el presupuesto se hace desde marzo, abril. Ellos empezamos a negociar en agosto, septiembre, ya quedamos como que fuera del ¿cómo se llama? De haber ponerlo este año en el presupuesto. Entonces habría que solicitar una ampliación para lograrlo meter. Pues son aproximadamente 600 millones de quetzales, ¿verdad? Que vamos a ver siempre y cuando no haya que modificar más programas, porque acuérdense que los programas prioritarios de nosotros son la atención primaria de salud y las redes integradas del sector salud, que son las que van a sacar adelante el ministerio. Esto sería una cuestión extra, ¿verdad?, que la vamos a solicitar a la comisión. Durante varias semanas los médicos han manifestado por el aumento salarial y anunciaron que continuarán exigiendo la dignificación. Sin embargo, ya hemos estado en pláticas y en estrategias. De hecho, ya se está dando a conocer a nivel internacional nuestra solicitud, porque está violando el Estado todos los derechos que tenemos, desde empezar por igualdad en salarios con otros organismos del ministerio mismo, ¿verdad? El presupuesto actual de la cartera no cuenta con la cantidad necesaria para cubrir el aumento que los médicos solicitan. Sin embargo, ven como una vía la iniciativa de dignificación para los trabajadores de la salud. Nosotros también planteamos la ley con ellos, hicimos una ley que eso vendría a solucionar el problema, tanto a nivel futuro como a nivel cuando se apruebe en el Congreso esta ley, que es la dignificación del trabajador profesional de salud pública. Esa ley vendría a solucionar todos estos problemas que tenemos. Recuerdo que cuando presentabas, hablabas del pasaporte. Vamos a tener información de los pasaportes, Sandy. Así es, no se la puede perder. Cuando regresemos hablaremos de este tema. Somos a la medida. Lo que está pasando con los pasaportes. Hoy en el Congreso de la República fue presentada una iniciativa de ley que busca ampliar la vigencia del pasaporte ordinario para que sea a 10 años. De ser aprobada, esta medida aplicaría únicamente para los mayores de edad. Ahora queremos que sea para adultos obligatorio de 10 años para quedar igual
a normas internacionales. Esto en efecto lo que hace es que corta a la mitad el costo para los guatemaltecos, porque ya no tendrán pasaporte por 5 años, sino que por el mismo precio lo tendrán por 10. Además que se podrá pedir un pasaporte con el doble de número de hojas para los viajeros frecuentes, para los comerciantes, para los pilotos de trailers que llenan en un abrir y cerrar de ojos el pasaporte de grueso normal. Aquí podrán comprarlo con un grueso mucho mayor para viajeros frecuentes. Y creemos que la facilidad para que sea de 10 años está de acuerdo con las visas. Ahora queremos que los pasaportes se emitan para mayores de edad únicamente por 10 años. Para menores de edad sigue por 5, porque el menor de edad cambia mucho sus rasgos conforme va creciendo. Entonces, por razones de seguridad, de sustracción de menores, se deja que los pasaportes de menores de edad sigan en 5, pero de mayores de edad sean en 10. A ver, hablemos de esta propuesta. Digamos, si hay alguien afectado, el principal afectado pudiera eventualmente llegar a ser el mismo estado de Guatemala. ¿Por qué? Porque dejaría de percibir de manera más frecuente los fondos que se recaudan a través de la emisión y renovación de pasaportes para los mayores de edad. Además, fuera de los niños, una persona adulta en 10 años cambia definitivamente, y estos cambios son bastante perceptibles, ni que hablar sobre los menores de edad, que por supuesto cambian muchísimo más sensiblemente. La vigencia del pasaporte para los menores de edad, como lo dijo el diputado, se mantendría por 5 años. Por la forma tan dramática en que un niño, por ejemplo, si le sacas el pasaporte al año, ya a los 6 años va a ser completamente otra personita con rasgos distintos. A ver, estas son las partes que pudieran parecer entre positivas y negativas. También hay cosas buenas, ¿no? Porque de pronto y ahorraríamos un poquito de dinero, como con el tema del DPI. Como con eso del incremento, ¿verdad? Porque recordemos que también incrementó el costo para poder tramitar el pasaporte. Pero sí, Julio, si en otras naciones, por ejemplo, funciona así, de que es por 10 años, por ejemplo, tú sacas la visa americana en 10 años, sacas una visa mexicana, te la dan incluso por 10 años. Es correcto. Entonces, ¿no se podría o cómo lo ves tú al final, poder cambiar y ajustarnos a este tipo de normativas? Me gusta el comentario que haces, porque fíjate que en países, por ejemplo, del primer mundo, ahora ellos saben optimizar sus recursos. Estados Unidos, países europeos, sus pasaportes tienen vigencia hasta por 10 años en muchos de esos casos. Y esto vendría a ser una situación bastante interesante para Guatemala. De una vez vamos a pedirle al equipo también de A la Medida que nos ponga una información que nos va a servir para compartir y responder lo que tú me has dicho. Fíjate que los principales beneficiados serían los viajeros frecuentes, los comerciantes, los pilotos de tráiler, porque también se propone extender una cartilla con el doble de páginas. Fíjate que cómo es esto de bonito. Además de aprobarse la vigencia del pasaporte de esta manera, sería igual en duración a lo que tú dices. 10 años dura la visa, por ejemplo, de turistas para Estados Unidos, 10 años duraría tu pasaporte, porque ¿qué es lo que está pasando actualmente? Te dan una visa por 10 años para Estados Unidos, por ejemplo, el pasaporte se te vence a los 5 y luego ya no sabes qué hacer. Viajo con 2 pasaportes, ¿cómo la traslado de uno al otro? Y se vuelve realmente una complicación. Y eso pasa al final, tienes que viajar con los 2 pasaportes y aparte de ello, por ejemplo, corres el riesgo que si se pierde entonces en donde tú llevabas se van los 2, la visa, el pasaporte, y es más complicado también cargar estas 2 documentaciones. Al final sería más práctico una sola. Y bueno, ya esto. Eso es muy correcto. Y además yo quiero retomar algo que tú decías hace unos breves minutos. Al final de cuentas habría que ver qué tanto pudiera perder o no el Estado. De pronto termina hasta ganando más, ¿sabes? Porque el pasaporte hoy por hoy no es barato, cuesta $30. 50 ya. Ahora va a costar 50, ¿no? Ya está costando 50. Ah, bueno, imagínate pues. Entonces ya $50, que es una cantidad considerable, pues estaría bien que te durara esos 10 años, ¿no? Por supuesto que ya si lo extravías, si pasa alguna otra situación que se deteriore, tendrás que reponerlo, renovarlo y ahí habrán nuevos recursos. Además, el Estado no se va a quedar sin recursos por eso, porque siempre hay nuevos ciudadanos que van a requerir nuevos pasaportes, ¿verdad? Ya sean adultos o niños.
Como sea, Sandy, ahí está la iniciativa. Me parece no del todo descabellada, al contrario, la veo positiva. Por supuesto, al final entonces son algunas medidas que otros países adoptan. Guatemala debería de pensar en este tipo de situaciones, aunque antes creo que es conveniente y como manera de conclusión, Julio, que se puedan sentar las diferentes partes para de esa forma también llegar a un acuerdo. Es correcto, es correcto. Y al final de cuentas terminamos con esto, el más beneficiado tiene que terminar siendo el guatemalteco en su economía y en un documento que exista siempre y que sea seguro también para todos, ¿verdad? Así es, bueno, vamos a ver qué pasa con el tema de la vigencia del pasaporte. Ahora conozcamos otras noticias. En el tema migratorio, la organización Plataforma de Desarrollo Integral ve con mucha preocupación la migración de niñez y adolescencia por falta específicamente de políticas enfocadas a este sector de la población. Esto representa más de la mitad de la población del país, según lo dan a conocer. Diversas organizaciones civiles discutieron el problema de la migración y cómo esta afecta a la niñez y adolescencia. Proponen una serie de acciones que debe fortalecer el gobierno para prevenir el flujo migratorio, en especial a Estados Unidos. Educación y salud son los temas prioritarios que deben fortalecerse. El día de hoy estamos, tanto Estado como sociedad civil, reflexionando, analizando la situación de la niñez y adolescencia migrante, que de una forma directa, cuando ellos buscan la forma de irse, indirecta, cuando en realidad o se van los padres o van acompañando a los padres en este proceso. Y en el contexto actual, que vemos que sí van en ese proceso varios adolescentes, varios niños, y eso es preocupante porque se tienen que buscar las alternativas para que los niños puedan asistir a la escuela, que garanticen la educación para el próximo año. Y siempre en este tema de las migraciones, un nuevo grupo de migrantes hondureños siguen utilizando Guatemala como camino de paso hacia México para después llegar a los Estados Unidos de América. Un grupo de 500 personas salieron a las 6 de la mañana de la casa del migrante de la zona 1. Luego se dirigieron al anillo periférico para llegar a la calzada Aguilar Batres. Su próximo destino es Escuintla. Los hermanos hondureños son optimistas de llegar pronto a la frontera con México y luego a los Estados Unidos. Vamos a seguir caminando hasta que la pata dije ya no. ¿Y ahí van a descansar ustedes? Sí. Ya, pero sí logran llegar a la frontera para a Estados Unidos. Sí, lo vamos a lograr y vamos a ir. Soy de La Paz, Yarumela, representando único de allá, soy el único que salió de allá. Ya. Un saludito a toda mi gente. ¿Optimistas de llegar a los Estados Unidos? Sí, con primero Dios vamos a llegar. Salimos 3,000. 3,000. Sí. Ya, ¿algunos se quedaron todavía? Pues vienen unos adelante, otros que la verdad no pudieron proceder porque vienen lesionados de los pies, cansados, y la verdad no es fácil para nosotros, pero ahí vamos para adelante. Un poco cansada porque vamos llegadas de los pies, pero ahí vamos adelante. Con la fuerza de Dios vamos a continuar hasta el destino. Hasta la frontera con México primero. Sí, de ahí pues vamos a estar un día o 2 días, de ahí seguimos para adelante porque el destino de nosotros es llegar a Estados Unidos. Ya no podemos vivir en Honduras, está muy caro todo, ya. Y no hay recursos para poder vivir, pues. Entonces uno tiene que emigrarse de su país. Para no complicar el tráfico vehicular, agentes de la Policía Nacional Civil dan acompañamiento a los migrantes. Y la marcha avanza pacíficamente utilizando un solo carril para permitir el paso vehicular. El rostro de varios hondureños se nota el cansancio y la desesperación por llegar a la frontera con México. Pero la mayoría confía en lograr el objetivo, el sueño americano. Ellos están agradecidos por el apoyo de guatemaltecos que han brindado en su paso. Excelente, estamos muy agradecidos, no tenemos palabras como agradecerle a Guatemala. Es un país que nos ha dado la mano, ¿para qué? No tenemos palabras, pues. Solo agradecidos le podemos decir. ¿Asistido con agua, alimentos? Todo, alimentos, ropa, calzado, todo, medicina, todo especialmente a los niños, a las mujeres, los han atendido excelente. Muchísimas gracias, suerte amigo. Si quiere conocer las noticias internacionales también, Julio. Sí, claro que sí, Sandy. Perdona, y no crea que la información ha terminado, porque falta eso, es cierto. Somos a la medida. Ya volvemos.